Buenas noches de nuevo. Permítanme que sea muy breve y rápido, pero que empiece por diversos agradecimientos. En primer lugar, en nombre del Foro Diálogos Loyola, a todos ustedes por estar aquí esta noche. A la institución que nos acoge, al Círculo de la Amistad y a su presidente Federico Roca. Federico, muchas gracias, buenas noches. A todos los representantes de las diferentes administraciones e instituciones cordobesas, Gobierno de la Nación, Gobierno Autonómico de la Junta de Andalucía, Diputación y especialmente Ayuntamiento de la ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí, así como a diversos representantes de las instituciones empresariales, profesionales y sociales de la ciudad. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a CaixaBank, nuestros colaboradores y patrocinadores de hace 4 años o 4 años y medio cuando iniciamos esta andadura. Por supuesto y de forma muy especial, y quizá me dirijo a este cuadro a su izquierda, a mi derecha, a los consejos de gobierno de las universidades, Consejo Social de la UCO y representantes de las comunidades universitarias. Y finalmente, también de una forma extraordinariamente especial, a los 3 participantes que esta noche van a acompañarnos y a los intervinientes en este foro. Al excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Córdoba, don José Carlos Gómez Villamando. Rector, gracias y buenas noches. Al excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. Gabriel, gracias, buenas noches. Y al excelentísimo alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. José Antonio, buenas noches. Este foro nació hace ya más de 4 años, en noviembre de 2010, como he comentado antes, con un fin: sumarse al debate público con cuestiones de interés ciudadano y de forma respetuosa y colaborativa con el resto de instituciones y conjunto de la sociedad, para aportar y sumar con la identidad del proyecto social al que representa la Universidad Loyola Andalucía. Hoy, cuando el proyecto es ya una realidad, lo presentamos ante ustedes en nuestra ciudad con el mismo objetivo, siempre de manera colaborativa y respetuosa con el debate público, y además lo haremos una vez al año, ya les anticipo, y con una cuestión que realmente merezca el interés social, como es la que nos ocupa aquí esta noche. No me extiendo porque además son los protagonistas los que tienen que intervenir, tienen que comentar y tienen que hablar. Lo que sí voy a hacerles de forma muy sucinta, explicarles el desarrollo del acto. Ahora tomará la palabra Manuel Arena en representación de CaixaBank y una vez que finalice comenzará el coloquio, que lo abrirá el alcalde José Antonio Nieto. Este coloquio durará aproximadamente unos 50 minutos, 1 hora, y una vez que finalice tendremos un turno de preguntas. Poco antes de finalizar el coloquio irán pasando unas personas con unas tarjetas para que puedan hacer las preguntas. Yo les ruego, por favor, que las hagan de forma precisa y sucinta y sujeta al debate para que podamos tener la máxima cantidad de preguntas y participación de todos ustedes. Y 5 minutos antes de que empecemos con el diálogo, ya me subiré yo un poco para avisarles, por si acaso se nos va un poco de tiempo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Manuel Arena, de CaixaBank. Alcalde, rectores, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera trasladarles un saludo muy afectuoso de nuestro director territorial, don Victorino Lluc, que por razones directivas hoy se encuentra en Barcelona y le ha sido imposible acompañarnos a este evento tan relevante. En 2014, en CaixaBank hemos culminado la transformación de la estructura societaria del grupo como consecuencia de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. La Fundación Bancaria La Caixa, nuestra accionista de referencia, es la garante de la sostenibilidad de nuestra obra social, asegura la continuidad de nuestros valores y es capaz de dar respuesta a los nuevos retos del futuro. Con 110 años de historia, estamos preparados para seguir trabajando y mejorando con la ilusión del primer día. Para CaixaBank, 2014 ha sido un buen ejercicio, un año de esfuerzos individuales y colectivos que han generado buenos resultados y en el que hemos fortalecido nuestros principios. Además, y como venimos haciendo desde hace algunos años atrás, el ejercicio que acabamos de cerrar también ha servido para consolidar nuestra posición de liderazgo en el sector financiero español. La historia de la Caixa es una historia de anticipación, una historia de adaptación a cambios, no solo económicos, tecnológicos o regulatorios,
sino también de adaptación a las preferencias y, sobre todo, a las necesidades de los clientes y del conjunto de la sociedad. Desde hace un siglo, la entidad ha demostrado que es posible reforzar su solvencia financiera manteniendo el retorno de los beneficios a la sociedad con una obra social de gran impacto. La creación de una cultura empresarial basada en la excelencia ha de pasar necesariamente por dos actitudes: rigor y ética. No lo decimos solo nosotros, cada vez son más las voces que desde el mundo de los negocios, la cultura, la educación, defienden que ambos conceptos son valores añadidos en las organizaciones del siglo XXI. Y más aún, los hay que defienden que la ética forma parte intrínseca de las empresas con éxito, de su visión y también de su misión. Para estos, el comportamiento ético puede ser una ventaja competitiva, precisamente por su capacidad de ver lo que otros no consiguen ver y de elegir alternativas que otros no identifican. En estos casos, cada vez hay más voces que consideran que una empresa ética tiene otra manera de ver los problemas, ya que se fijará en las consecuencias de sus decisiones y también su repercusión en las personas implicadas, empleados, clientes, accionistas, proveedores y la sociedad en su conjunto. Los valores de una empresa aportan cohesión y un sentimiento de pertenencia y perspectiva, no solo para los que forman parte de ella, como los empleados, sino también para el resto de las partes interesadas. La solidaridad y el compromiso social son dos valores imprescindibles para afrontar con solvencia la actual situación económica y laboral. En los tiempos que corren, una empresa socialmente responsable, hoy más que una moda, es una obligación. Por un lado, su implicación en el entorno, así como los beneficios que socialmente puede aportar. Se traduce en un esfuerzo de su imagen en el mercado, se convierte en una importante ventaja competitiva y, por tanto, en garantía de crecimiento y sostenibilidad en el futuro. En CaixaBank, históricamente, venimos demostrando nuestro compromiso social y le voy a dar solo un dato. En los últimos 7 años, la obra social de la Caixa ha destinado, en cada uno de ellos, 500 millones de euros, destinados principalmente a anticiparnos a las necesidades de la sociedad, para reaccionar de forma rápida ante estas necesidades y sumar esfuerzo con otras entidades y con las administraciones públicas. La educación es uno de los factores de movilización de voluntades humanas más potentes de la historia. Y la formación es una de las principales formas con las que se han dotado a las sociedades modernas para organizar los aprendizajes y para traspasar y difundir aquellos conocimientos y habilidades que forman parte del bagaje cultural y tecnológico acumulado por una sociedad. En las empresas, la formación continua se percibe como el gran potencial de desarrollo de las personas que trabajan en ella, por lo que cada vez son más las organizaciones que valoran el aprendizaje continuado como una inversión apropiada, un valor intangible en el que se apoya el éxito y la competitividad de las compañías. De ahí que esperamos con expectativa el debate entre estas ilustres personalidades sobre el modelo educativo que, además de favorecer la evolución de la sociedad, aporte a las empresas el talento suficiente para competir en este mundo cada vez más interconectado en todas las facetas de la vida y entre las personas. Buenas tardes y muchas gracias por su atención. Alcalde. Como quiera. Ya, rector. Bueno, pues lo primero, saludarle, darle la bienvenida, aunque le corresponde a quien es anfitrión, ha sido anfitrión y ha propuesto esta idea, a la Universidad Loyola, a la Caixa y a la Universidad de Córdoba el dar esta bienvenida, y a ellos quiero agradecerles la oportunidad de que nos citen sobre algo tan complejo, tan difícil, pero tan necesario como hablar de conocimiento o de ciudades del conocimiento vinculado a Córdoba y establecerlo como una referencia del futuro de esta ciudad. De una ciudad bimilenaria, una ciudad con una larguísima trayectoria histórica, pero una ciudad que tiene que ganarse su futuro, que no nos van a regalar nuestro futuro y que tiene que saber adaptarse a esa realidad. Y precisamente en una ciudad como la nuestra, con esos 2000 años de historia,
es donde mejor se puede entender lo que significa hoy la ciudad del conocimiento. Luego les diré algún concepto, aunque a mí lo que me corresponde y lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer es abrir el diálogo y presentar los términos de ese diálogo. No voy a cometer el error de presentar a quienes me acompañan en estos sillones, en estos estrados, porque son de sobra conocidos. No tengo y no quiero hacer una presentación del otro concepto que es importante en el título que hoy nos cita, en este diálogo que hoy nos propone la Caixa y la Universidad Loyola, que es Córdoba, pero sí me gustaría centrarme en el concepto que queremos abordar, que es de ciudad del conocimiento. La ciudad del conocimiento, como tal, y en los términos que hoy se aborda, nació pues aproximadamente hace 25, 26 siglos. Se definió con más claridad a través de quien fue capaz de enfocarla y de fijarla en texto, que fue Platón, sobre la experiencia de Sócrates, y que tenía claro que una ciudad, que era el espacio más básico en el que se generaba civilización, requería, para que ese desarrollo de la civilización se produjera, almacenar, por una parte, y distribuir el conocimiento. De ahí nace, 4 siglos antes de Cristo, la academia, y a partir de ahí su pensamiento. La academia acabó siendo el continente, la república de Platón fue uno de sus primeros contenidos, la política de Aristóteles le continúa, y en la política de Aristóteles ya nos encontramos con toda claridad conceptos que son absolutamente actuales. En el libro primero, Aristóteles, en esa política, nos describe al ciudadano. En el libro tercero nos describe a la ciudad. En el quinto nos describe la ciudad perfecta. Y en el octavo, en el último, nos dice que solo se alcanza esa ciudad perfecta, solo se alcanza esa ciudad del conocimiento que él ya propone con una masiva inversión en educación y, por tanto, un desarrollo profundo del conocimiento. Pues desde ese momento, desde esa etapa y a lo largo de los siglos, ha ido cada uno adaptándolo a la realidad geográfica en la que se desarrollaba y al espacio temporal en el que tenía que definirse. Ese ha sido uno de los grandes esfuerzos de todos los pensadores, de los políticos, de los que han tenido alguna responsabilidad de desarrollo ciudadano. Unir dos términos, polis y logos, ha sido uno de los grandes esfuerzos de la sociedad, de la humanidad a lo largo de, por lo menos, de esa historia reciente, más definida, que podíamos considerar ya avanzada, de sociedad avanzada. Y si nos saltamos pues esos 23, 24 siglos, llegamos ya al concepto contemporáneo de ciudad del conocimiento, ese concepto que en 1962 propone Fritz Maclub. Lo propone a raíz de otro concepto, el de sociedad de la información, le lleva a sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento, en la versión y en la forma de actuar universalmente aceptada hoy, se fija en las ciudades, el espacio en el que se puede desarrollar esa nueva teoría de creación de humanidad, de desarrollo de civilización, son las ciudades, y se vuelve, por tanto, al origen, a esos veintitantos siglos anteriores en el que surgió esa idea, surgió ese concepto. A partir de esas propuestas que se han ido desarrollando y que se han ido definiendo, uno de los grandes debates que hoy se producen, o la teoría de la ciudad del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, que en su momento plantea Maclub, es que las sociedades que consiguen un desarrollo y una capilaridad del conocimiento mayor son sociedades más productivas. A partir de ese concepto ha habido investigadores, políticos, sociólogos que han tratado de definir qué era conocimiento y de definir también qué era productividad. La propuesta y el interés que tiene cuando surge esta idea es que es la primera vez, cuando lo hace Maclub, que se considera como un valor económico el conocimiento. Es uno más de los factores económicos que desarrollan a la humanidad y que desarrollan a la sociedad. Y, por tanto, tiene que tenerse en consideración y, por tanto, tiene un efecto también
en el desarrollo económico, en la evolución económica de una sociedad, y ahora se ha ido definiendo a lo largo de las últimas décadas en el concepto de ciudad del conocimiento y de impacto en la economía de esa ciudad del conocimiento. Hay muchas iniciativas que han tratado de contextualizarlo, de definirlo con más precisión o de adaptarlo a los tiempos en los que hoy estamos. Una de las que más se defiende o más extendida está, la de González Pará, que nos dice que una ciudad del conocimiento es un territorio geográfico en donde, conforme a un plan y a una estrategia general asumido conjuntamente por la sociedad y el Gobierno, sus actores tienen el propósito común de construir una economía basada en el desarrollo del conocimiento. Un concepto en el que creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo. ¿Qué características tendría esa ciudad del conocimiento? Y aquí he tratado de unir las que me parecen más interesantes de muchas propuestas de muchos pensadores. Una que considera a sus habitantes como creadores y, por tanto, actores, no meros espectadores pasivos de lo que otros hacen. Es atractiva para los creadores de otras ciudades y facilita su presencia. Los ciudadanos que quieren ser creadores en otros espacios, que tienen interés por generar y no por recibir, tienen interés por esos espacios y, por tanto, se suman y, por tanto, forman parte de esa nueva ciudad del conocimiento. Es nodo de las redes de conocimiento y tiene recursos de alto nivel para la formación de esos creadores. Por tanto, necesita también de una infraestructura que ayude a que esos creadores puedan desarrollar plenamente su actividad. Tiene instrumentos para hacer el conocimiento accesible a los creadores. Tiene que conseguir que llegue hasta el último concepto, hasta la última persona que se considere creadora y, por tanto, ahí hay un componente de sociabilidad de esos instrumentos muy importante. Considera cada uno de sus recursos y espacios como oportunidades para inspirar y generar nuevo conocimiento y conecta sus instituciones con una nueva infraestructura urbana para crear una red de generadores de innovación. Es una apuesta en la que permanentemente se van reciclando ideas, se van generando propuestas, se van abriendo nuevas expectativas para que la ciudad sea algo en permanente movimiento, algo que huya de esa versión estática que en muchos casos si lo hacemos con la propia ciudad de Córdoba, esa sensación de que las cosas no se mueven, de que la historia se para, es lo que ha provocado las épocas de crisis, en algunos casos de profunda crisis que ha sufrido la ciudad de Córdoba, como le ha ocurrido a otras muchas ciudades. Este concepto ha tratado de aplicarse en muchos lugares, en muchos espacios del mundo. Probablemente en Estados Unidos con bastante éxito y los más conocidos, seguramente con método y con un criterio de impulso público se ha producido con mucho mayor éxito y en un mayor número en diversos países de Asia que hoy lideran ese mapa de ciudades del conocimiento que puedan existir en el mundo. Pero tenemos muy cerca experiencias que han intentado desarrollar ese proyecto. Muy concretamente, en dos hermanas que se impulsó a principios del año 2000 esa propuesta de ciudad del conocimiento, en Colmenar Viejo, muy cerca de Madrid, en Barcelona, de la mano del alcalde Joan Clos, también al principio del año 2000, con una propuesta muy ambiciosa que al final no consiguió cuajar, o más recientemente en Zaragoza, a raíz de la organización de la Expo del Agua, que se quiso aprovechar para difundirla y para transformar esa Expo en ese proyecto de ciudad de conocimiento. Fuera de España, en Iberoamérica, y ahí la Universidad Loyola tiene también mucho conocimiento, existen experiencias bastante llamativas, muy bien diseñadas, en distintos países. Ya está en una fase bastante avanzada y con bastante expectativas de que pueda cuajar un modelo que podría ser interesante para extrapolar en la ciudad de Córdoba. En concreto, en la ciudad de Rancagua, en Chile, se está desarrollando
sobre una base teórica que podría ser perfectamente extrapolable a nuestra ciudad y con una realidad económica también bastante parecida, o una también conocida, bastante conocida porque fue utilizada como modelo por un político ahora muy famoso en España, que no recuerdo su nombre, la de Yachay, que se está desarrollando en Ecuador, y que la anécdota fue que ese proyecto está impulsado por una de las grandes ciudades del conocimiento, que es la de Incheon en Corea, y es una iniciativa que impulsa una empresa privada coreana que gestiona la zona franca de Incheon, una de las zonas más dinámicas económicamente de Asia, la que está impulsando ese proyecto en Ecuador. Que Córdoba se atreva y que despierte el interés que estamos viendo hoy aquí a abordar un debate sobre su futuro como ciudad de conocimiento me parece absolutamente imprescindible. Me parece que además es un proyecto compartido. Me parece que además tenemos todas las herramientas para hacerlo realidad y para que pueda ser un hecho evidente. Pero ahí es donde dejo de hacer la presentación y de contextualizar, porque creo que lo más interesante, de hecho, probablemente lo único interesante que ustedes van a oír hoy es lo que digan quienes me acompañan en estas butacas, es cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos conseguir que un proyecto de este tipo, que exige un sólido consenso, se pueda poner en marcha en un momento en el que la sociedad está profundamente confrontada? ¿Cómo es posible que un proyecto de este tipo, que exige una enorme estabilidad, porque si no, no se producen las inversiones y los desarrollos que requiere, se pueda desarrollar en un contexto económico y social inestable? ¿Cómo es posible que algo que requiere, y en su base fundamental está la planificación, podamos impulsarlo en un momento en el que prima más la improvisación, la inmediatez, que esa planificación rigurosa que requieren este tipo de proyectos? ¿Cómo podemos conseguir que una sociedad tremendamente impaciente, como la que en este momento todos sentimos y todos vivimos, asuma un proyecto y se embarque en un proyecto que va a dar resultados a medio, si lo hacemos bien, o incluso a largo plazo, si algo se tuerce? ¿Cómo podemos lograr entre todos el enorme compromiso colectivo que requiere también abordar un proyecto de la envergadura de la que estamos hablando? Y, por último, ¿cómo sería posible que se aceptara en una sociedad española, andaluza, cordobesa, un proyecto de desarrollo que exige también un notable esfuerzo de todos, pero también y fundamentalmente de esos creadores que son la base de la ciudad del conocimiento, de la ciudad que queremos desarrollar hacia el futuro? Sin los creadores no hay esa ciudad. No, esto no se trata, y donde lo han intentado se han equivocado profundamente, no se trata de construir una serie de edificios a los que se llama ciudad del conocimiento. Eso es intrascendente. La clave es conseguir que cada ciudadano, o que un número muy elevado de ciudadanos, se sientan creadores, se sientan en la obligación de transformar su realidad, consigan con esa transformación que esa sociedad sea más productiva y consigan que esa sociedad más productiva aporte valor al conjunto de la comunidad. Al final, el objetivo que se plantea una ciudad del conocimiento es aportar desarrollo cultural, aportar desarrollo económico, aportar desarrollo social, generar una comunidad competente, generar una comunidad tecnológicamente avanzada, generar una comunidad solidaria que se apoya y que se entiende mucho más como complementario en el esfuerzo y en el trabajo que cada uno desarrolla que como competidor, y que finalmente acaba generando esa ciudad del conocimiento sostenible, que es lo que a nosotros, creo que a los tres que estamos aquí y a muchos de los que están ahí, les gustaría que fuese Córdoba en un futuro próximo. Esa ciudad del conocimiento, esa ciudad responsable, esa ciudad que gana su futuro respetando su pasado,
es la Córdoba que queremos y ojalá que seamos capaces de conseguirlo. Sin duda, tenemos las herramientas para hacerlo y una de esas herramientas está hoy aquí manifestada, que es la unión y la voluntad de trabajar juntos de las dos universidades cordobesas, por cierto, dos de las mejores universidades de España. Muchísimas gracias y ahora viene lo bueno. Bueno, creo que me corresponde continuar con el coloquio y lo primero, junto con darle las buenas noches, agradecer y felicitar a la Caixa y a la Universidad Loyola por este foro de diálogo Loyola y tremendamente agradecido porque hayan invitado a la Universidad de Córdoba, mi persona como rector de la universidad, la hayan invitado a participar en esta inauguración del foro en la Universidad de Córdoba. Para nosotros es un tremendo orgullo el participar en este foro y sobre todo en un tema tan importante y tan trascendente como es el que se ha abordado, ¿no? La ciudad del conocimiento. Una ciudad del conocimiento, yo creo que antes lo comentábamos, cuando nos decían que si diálogo, que si debate. Rectores de otra universidad andaluza hace poco me comentaban, va a debatir con el rector de la Loyola. Miembros de mi equipo de gobierno me decían, va a debatir con el rector de la Loyola. Yo le decía, no vamos a debatir, vamos a dialogar. Y además en ese diálogo creo que es donde se centra, y ya lo ha presentado muy bien el alcalde, donde se centra fundamentalmente el futuro de esa ciudad del conocimiento. No es cuestión de que hagamos una contraposición de ideas, es cuestión de que dialogando, coloquiando, hablando, lleguemos a unos objetivos y lleguemos a una estrategia conjunta. El alcalde ha presentado perfectamente de lo que se trata una ciudad del conocimiento. Una ciudad del conocimiento no es solamente el desarrollo económico en sí mismo, no busca eso. El desarrollo económico en una sociedad del conocimiento y en una ciudad del conocimiento lo que pretende es buscar el bienestar de la sociedad, el bienestar de los ciudadanos y el tener una ciudad sostenible, una ciudad inclusiva, una ciudad en la que dé gusto vivir. Y claro, nos podríamos plantear, y yo creo que sería lógico que nos lo planteáramos, y muchos de aquí nos lo podríamos plantear, ¿y por qué necesita Córdoba ser una ciudad del conocimiento? Posiblemente si esa pregunta la hacemos de una forma global, como sociedad y en abstracto, pues habrá opiniones para todos los gustos. Córdoba ha sobrevivido y cuando hablo de Córdoba quiero, además, al ser una universidad pública con carácter provincial, quiero extenderlo no solamente a la capital, no solamente a la ciudad, sino quiero extenderlo también a la provincia. Hemos sobrevivido de aquella manera, pero se ha sobrevivido a la pérdida del sector minero en la zona del Guadiato. Hemos sobrevivido a la pérdida de la ganadería casi por completo. Hemos sobrevivido a la pérdida de todo el sector electromecánico, que era un motor importante de nuestra ciudad. Hemos sobrevivido, estamos sobreviviendo a la última crisis económica y a la crisis inmobiliaria. Córdoba se transforma en una ciudad de servicio, avanza en ese camino y podríamos plantearnos sin gran dificultad que, bueno, podemos seguir en esa ruta que es cómoda, que es tranquila. Pero si esa pregunta en abstracto la pasamos a nivel personal, yo creo que la cosa cambia. Si nosotros nos preguntamos si queremos que nuestros hijos, si queremos que nuestros nietos se vean obligados a salir de Córdoba para poder tener un correcto desarrollo personal y profesional, creo que ahí la respuesta por todo sería unánime. No lo queremos, queremos darle, si se quieren ir que se vayan, pero que tengan la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y eso es una realidad hoy día. Córdoba es la provincia andaluza que menos crece. Andalucía ha crecido en los últimos años un 16% su población, Córdoba un 2%. En el año 2013 la pérdida de jóvenes entre 25 y 34 años que se fueron de Córdoba fue 5.000 jóvenes, casi 5.000 jóvenes. Entraron unos 4.000, pero en cualquier caso el balance sigue siendo negativo. Y podríamos pensar que se están yendo a grandes polos de desarrollo, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, se están yendo al extranjero. Se van, evidentemente, a esos sitios, pero fundamentalmente se están yendo a Granada, se están yendo a Jaén y se están yendo a Sevilla. Con lo cual, el problema lo tenemos nosotros, lo tenemos cerca, y yo creo que es el momento de afrontar de una forma decidida ese cambio de paradigma
del desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a través de ese sistema de crear una ciudad del conocimiento. Algo, ya se ha dicho, que no es fácil, que es complicado, que requiere sobre todo el sacrificio de todos nosotros renunciando a pequeñas cuotas de protagonismo, pero que es necesario que lo afrontemos. Yo creo que todos tenemos identificado de forma unánime una serie de sectores, de ejes estratégicos de nuestra ciudad que nos pueden servir para ese desarrollo económico. Tenemos el sector agroalimentario de una forma clara y definida, pero un sector agroalimentario que si no da un salto cualitativo importante, donde no se limite a ser un sector productivo, sino pase a ser un elemento de transformación, donde se creen empresas de transformación, donde le demos valor añadido a nuestros productos y donde cambiemos alguna forma de hacer las cosas, pues evidentemente nunca llegaremos a un desarrollo. Tenemos un sector como el de la joyería, un sector que con su subida y su bajada, pero un sector implicado directamente en la sociedad cordobesa. Y curiosamente, en ambos sectores, tengo que decirle que la Universidad de Córdoba ha incorporado ahora, y no lo teníamos antes y lo teníamos que haber tenido, pero ya lo tenemos, hemos incorporado en nuestro Consejo Social a representantes del sector joyero y a representantes del sector productivo de Asaja en nuestro Consejo Social, buscando esas sinergias que son tan necesarias. Pero es que, además de esos dos sectores, hay otros sectores que también son necesarios, que necesitamos potenciar. Surgen sectores como tenemos, por ejemplo, el sector turístico y el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio no es solo turismo, ni todo el turismo tiene que ver con ese patrimonio cultural o histórico, pero en cualquier caso están tremendamente implicados. En ello es importante que se siga trabajando. Se está trabajando muy bien, los resultados del último año son cada vez mejores, pero es importante que se desarrolle y se desarrolle desde esa base del conocimiento y de la innovación. Pero luego surgen otras alternativas. Si nos vamos a nuestros viveros de empresas, tanto la red municipal como el de Rabanales 21, nos encontramos con que algunas de las empresas que surgen allí, esas jóvenes empresas que están ubicadas en estos viveros, se están dedicando al sector de la energía en sus distintas variables. Y tenemos grandes empresas ya consolidadas en Córdoba y en nuestra provincia que se dedican al sector energético. Con lo cual son distintos factores, distintos ejes en los cuales deberíamos intentar trabajar de una forma decidida. Lo que no podemos hacer en ningún caso es apostar por todo. Tenemos que tener muy claro, muy decidido y muy consensuado por lo que podemos apostar y por lo que tenemos que invertir todo aquello que podamos. Y hay un eje transversal a todo ello y que también está teniendo un resurgimiento cada vez mayor, que es el de la tecnología de la información, todo el sistema informático. Tenemos la suerte que además en la Universidad de Córdoba, nuestra Escuela Politécnica Superior, en la formación de ingenieros técnicos, sobre todo en el área informática, pues está dando lugar a una creación importante de empresas de este sector, que recientemente, además, tuve la ocasión de compartir con el señor alcalde la entrega de premios de emprendimiento de la Fundación Bodegas Campo y de la Fundación Cruz Campo, en la cual le daban el premio a unos alumnos, exalumnos de la Universidad de Córdoba. Eran alumnos que se fueron a Madrid, que vieron la oportunidad de negocio, volvieron a Córdoba y ha creado una empresa. Ese tipo de acciones son las que tenemos que intentar favorecer, porque, como digo, ahí tenemos ahora mismo en el vivero de empresas, tanto en Rabanales 21 como en la red municipal, hay aproximadamente unas 90 empresas. Esas 90 empresas no es que tengan un número elevado de empleados hoy día, 300, 350 empleados, pero en cualquier caso son un germen. Si conseguimos que eso eclosione, que salga, evidentemente será capaz no solamente de crear empleo, sino también será atrayente para otras empresas que hoy día están fuera y que están buscando ubicarse y que verán que Córdoba es un lugar donde esto se puede potenciar. Y como les digo, los ejes estratégicos yo creo que los tenemos medianamente claros. Junto a los consolidados y tradicionales de nuestra ciudad, esos otros que puedan surgiendo, como el caso de la energía, como el caso de la construcción inteligente. Ya no es la construcción tradicional, sino esa construcción que va buscando la sostenibilidad, la eficiencia energética. En ese sentido, igual que con las tecnologías de la información, pues desde luego son campos en los que deberíamos, después de esa discusión y de ese consenso, ahondar y de una forma decidida. Porque tenemos, y ya se ha dicho también, tenemos los medios, tenemos las herramientas. Se ha hecho mucho. El problema es que lo hemos hecho de una forma, no diría desorganizada, pero sí de forma independiente. Tenemos
como antes he dicho, pues la red de viveros municipales. Tenemos un parque científico-tecnológico que estamos convencidos de que con la estrategia adecuada no solamente será una infraestructura, sino que será un polo de atracción y de desarrollo importante. Tenemos fundaciones como Agrópolis, donde distintos sectores, el sector productivo, administraciones, universidades, nos sentamos intentando buscar una serie de metas comunes de desarrollo. Tenemos, evidentemente, las acciones que se realizan desde las distintas administraciones, desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, desarrollando el emprendimiento, desarrollando esa cultura de liderazgo en los jóvenes con el objeto de un desarrollo profundo. Y luego también tenemos institutos de investigación como el IFAPA, los institutos del Consejo, el Instituto el IESA y el de Agricultura Sostenible, y tenemos además dos universidades, una universidad privada y una universidad pública. Una universidad privada se lo dejo a mi querido Gabriel que hable de ella, pero tenemos una universidad pública que es una universidad pública, y en esto no hay modestia, aquí hay números, hay indicadores. Una universidad pública es la primera de Andalucía en investigación, una de las primeras españolas en investigación, una universidad en la cual tiene unos indicadores de innovación y de transferencia más que sobresalientes en relación a su tamaño, y una universidad en la cual, además, en la formación de posgrado y en la formación de doctorado, está muy por encima de la media a nivel nacional y lidera a nivel autonómico este tipo de formación, la formación especializada. Con lo cual, tenemos los mimbres, pero, sin embargo, y centrándonos en el caso de la Universidad de Córdoba, quiero que también vean dónde se encuentra la paradoja. Teniendo una universidad con estas características, cómo esta universidad con estas características no ha sido aprovechada suficientemente por la sociedad ni por las administraciones para que sea un motor de desarrollo. Y cómo la universidad no ha sido capaz de ofrecerse y de imbricarse necesariamente, de una forma decidida, para ser ese motor de desarrollo. Creo que aquí hay un claro ejemplo de por dónde tenemos que caminar. Tenemos que buscar esa implicación, ese consenso, esa estrategia compartida que es tremendamente necesaria. Somos una universidad, además, como saben, que vertebra la ciudad. Es decir, vamos de este a oeste con 3 campus, vertebrando totalmente la ciudad e implicados totalmente en la ciudad. Una universidad, además, con una importante proyección en la provincia de Córdoba. Tenemos Belmez con un centro, pero además tenemos en todas las comunidades, en todas las comarcas, tenemos presencia de una u otra forma. Entonces, deberíamos ser capaces, y es una obligación nuestra, ser capaces de participar de una forma decidida como motor del desarrollo, como motor de la innovación y como motor de la transferencia. Eso significa un cambio en los paradigmas. Hasta ahora, ¿por qué no se ha hecho? No se ha hecho fundamentalmente por una situación cultural, más o menos desafortunada, porque había una situación económica que no hacía necesario una implicación directa. Lo que había, es verdad, había muchas colaboraciones, pero de forma puntual, pero no consolidada de una forma institucional. Y entonces todo eso nos ha llevado, pues, a esa situación que les comento. Entonces, ese cambio de paradigma pasa por un cambio de paradigma interno de la propia universidad. Tenemos que hacer cambios estructurales, ya se están empezando a hacer, para intentar que se haga esa implicación mucho más directa con el entorno, buscando ese desarrollo en el entorno como motor a través del conocimiento. Y luego necesitamos también de una serie de cambios ya no internos, sino cambios externos. Cambios fundamentalmente no ya solo de nuestro entorno más próximo, del Ayuntamiento, de la Diputación, sino también de las dos estructuras de gestión de gobierno que nos tutelan, la Junta de Andalucía y del Gobierno central, que permitan un desarrollo del profesorado universitario en una dimensión diferente a la que hasta ahora se ha hecho. Por lo que les puedo asegurar una cosa: al profesorado universitario, que últimamente se le critica un poco en demasía, por motivos que todavía no alcanzo a entender, pero bueno, no vamos a entrar en eso. El profesorado universitario tiene una flexibilidad y una adaptabilidad enorme. Simplemente se determina, lo único que hace falta es que se le pongan claro cuáles son las funciones y cuáles son los criterios. Si las funciones y los criterios que se marquen por el Gobierno central y por el Gobierno autonómico, junto con el interés que se muestre por parte del entorno más próximo y de la propia comunidad universitaria, es el desarrollo y contribuir al desarrollo, les puedo asegurar que eso se puede hacer y de una forma rápida. Lo que no se nos puede hacer, y como se está haciendo ahora, es que se nos diga en el discurso que tenemos que contribuir y que luego a la hora de evaluarnos se nos evalúe por otra cosa, que es la producción científica pura y dura.
Tiene que haber una situación de cambio en esos modelos para que la universidad de verdad se pueda volcar en un desarrollo intenso con la sociedad. Pero independientemente de eso, la Universidad de Córdoba está decidida a hacerlo, ¿eh? Y está decidida, ya les digo, estamos haciendo cambios estructurales para que podamos abordar eso desde dentro, independientemente de esos cambios externos que se pudieran producir. Creemos que es necesario que la responsabilidad social de la universidad se traduzca en un compromiso social y se traduzca en un contrato con la sociedad. Y un contrato con la sociedad en el cual no solamente estemos hablando de sostenibilidad, de eficiencia energética, de igualdad y de otras muchas cosas que son inherentes y que creemos que tenemos que tener, sino que además seamos un motor, como les decía antes, implicado en el entorno para ser un elemento de desarrollo de Córdoba y de su provincia. Solamente de esta forma creo que podemos contribuir y de una forma significativa. Y para eso, como decía antes, es fundamental que lleguemos a una estrategia consensuada, a una estrategia compartida, una estrategia que sea de todo. No puede ser una estrategia del ayuntamiento, no puede ser una estrategia de las universidades o de una de las dos universidades. Tiene que ser una estrategia de toda la ciudadanía cordobesa, tiene que ser una estrategia de toda la población cordobesa. Por eso hace unos meses hablé de la necesidad de un pacto por el conocimiento, convencido de esa necesidad, de ese consenso que ya se ha nombrado por parte del señor alcalde. Que seamos capaces de sentarnos en una mesa a discutir en el buen sentido, a dialogar y sobre todo con periodicidad para buscar esa estrategia común, nos sentemos por parte del ayuntamiento, el equipo de gobierno y la oposición, la universidad privada y la universidad pública, el empresario y los sindicatos, las asociaciones vecinales, y nos sentemos con periodicidad, una periodicidad obligada, cada 15 días, cada semana. Habrá días que la reunión dure media hora y habrá días que la reunión tengamos que posponerla y dilatarla más de un día y más de dos. Pero creo que es la única forma, porque con ese diálogo, para poder dar respuesta a todo lo que nos ha planteado, esas claves son las preguntas que ha hecho el señor alcalde, esas preguntas, la única forma de dar respuesta a ellas es que seamos capaces de sentarnos en esa mesa de una forma continuada y dialogar. Y por lo tanto, yo creo es que lo que tenemos que conseguir entre todos con ese diálogo es conseguir esa movilidad del conocimiento, esa movilidad en la cual ese conocimiento nos permita de una forma decidida llegar a crear un ecosistema de soluciones y no un ecosistema de problemas, que muchas veces es lo que nos parece que hacemos, que nos sentamos para encontrar problemas y no las soluciones, hacerlo completamente distinto y, sobre todo, si alguien nos pregunta por qué una ciudad del conocimiento, yo creo que la respuesta está clara. ¿Y por qué no hacerlo? Si puede ser la solución. Insisto, el camino es largo, el camino es difícil, es costoso, pero en cualquier caso, aunque no lo alcanzáramos, aunque dentro de 10 años, 15 años, no hubiéramos alcanzado esa meta, estoy convencido de que si empezamos a andar, dentro de 4 o 5 años miramos hacia atrás y nos habremos dado cuenta de que hemos avanzado de una forma considerable y que esta ciudad y esta provincia será lo que todos queremos que sea. Muchísimas gracias. Me parece que me han pisado la mayoría de las ideas. Bueno, permítame que por lo menos los agradecimientos no me los pisen. Quiero agradecer en primer lugar al Círculo de Amistad, el que nos haya acogido hoy en esta que es también nuestra casa. Querido Federico, gracias por tu hospitalidad. Desde luego es obligado el agradecimiento de Loyola a la Caixa. Hace ya 4 años que iniciamos esta andadura de Diálogo Loyola y he de decir que esta es fue la primera exposición pública del nombre de Loyola vinculada a la universidad. Gracias, Manuel, por lo mucho que hemos andado juntos, la Caixa y Loyola, y por el apoyo que siempre nos habéis dado. Permítame que mi tercer agradecimiento sea a la ciudadanía de Córdoba, que siempre nos impulsó en esta aventura de crear una universidad a partir de la vieja ETEA, a la que quiero recordar hoy. Gracias que quiero darle a los presentes como parte de esa ciudadanía, no solo por su presencia en este acto, sino por las expectativas que también han puesto en este diálogo y en nuestra universidad. Y déjenme que tenga un agradecimiento especial a las autoridades presentes en la sala, del Gobierno, querido Juanjo, de la Junta de Andalucía, querida Isabel, querido Manolo,
y del Ayuntamiento, querido José Antonio, y he de decir que sin vuestro compromiso con la iniciativa, con esta concreta que tenemos ahora y también con el proyecto en el que nosotros estamos embarcados, nuestra realidad actual no hubiera sido posible. Y digo gracias, además, por la amistad con la que me honráis. Y finalmente decir, y me acabo de saltar el orden protocolario completamente en los agradecimientos, que tengo que darle las gracias a José Carlos Gómez Villamando, rector magnífico rector de la Universidad de Córdoba, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Y agradezco tu presencia aquí por lo que tiene de gesto y de símbolo. Querido José Carlos, tu presencia aquí en este foro de Diálogo Loyola, de la Universidad de Loyola, al fin y al cabo, es un gesto de normalidad que siempre te agradeceré. Un gesto que viene a superar, por el bien de Córdoba y en cumplimiento de la misión que ambos tenemos como rectores de universidad, debates que en mi opinión son bastante estériles, que no nos aportan crecimiento en el futuro. Gracias, José Carlos, porque este diálogo que no debate entre nosotros y en presencia de nuestro alcalde es todo un símbolo también de los nuevos tiempos que deben de correr entre nosotros y en nuestra ciudad. Mi exposición va a ser muy breve porque la mayoría de las cosas se han dicho ya, desde el concepto hasta cómo hacerlo, pasando por lo que cada uno podría hacer. Así que yo me voy a centrar, voy a reformular algunas de las ideas que se han dicho, quizás repitiendo algunas de las cosas que se han aportado, pero permítanme que yo lo formule con mis palabras. En primer lugar, una ciudad del conocimiento. ¿Qué es eso de una ciudad del conocimiento? Me has pisado la cita de Aristóteles, con lo cual no te perdono, perdóname, discúlpame, pero no te voy a perdonar de eso. Ahora, en mi opinión, una ciudad del conocimiento se podría definir como una ciudad en la que se genera ciencia y se enseña, en la que se generan ideas y se aplican, en la que se genera innovación, en la que se generan tendencias. Una ciudad del conocimiento es mucho más que una ciudad universitaria. Ser ciudad universitaria suele ser condición para ser una ciudad del conocimiento, porque la universidad, como institución, es el conjunto de personas precisamente destinadas por la sociedad para crear y generar ese conocimiento. Deben de ser las fábricas de ideas y debe de ser la universidad, la institución depositaria de esa función de pensar y de crear las ideas que generan o crean el futuro. Por eso, ser ciudad universitaria es condición para, o suele serlo, pero no es la única condición para ser ciudad del conocimiento, porque hay ciudades universitarias que no son ciudades del conocimiento. Una ciudad universitaria es sencillamente una ciudad que tiene una parte importante de su población en las comunidades universitarias, pero una ciudad del conocimiento es aquella en la que el sector de la universidad, de la educación, de la investigación, tiene una especial relevancia. Es el enfoque que quiero darle. Voy a ir a casos casi concretos o casos extremos. Oxford, Cambridge, New Haven, Santiago, Salamanca son ciudades universitarias, pero de las citadas no todas son ciudades del conocimiento, porque, por ejemplo, en New Haven, donde está la prestigiosa Yale, o Santiago de Compostela, una de las universidades más antiguas de España, no hay un tejido industrial y empresarial que contrate a los estudiantes que se forman en sus universidades y no hay un tejido empresarial que aplique las innovaciones que genera su propia universidad. Sin embargo, y no lo he citado, San Francisco, sin embargo, es, en mi opinión, un buen ejemplo de una ciudad del conocimiento, porque a sus universidades, pública y privada, University of San Francisco, por cierto, de la Compañía de Jesús, Santa Clara, Stanford, State of California, etc., hay que sumar espacios de investigación e innovación generados a partir de ellas que son tan famosos como Silicon Valley. Quizás San Francisco y su área metropolitana podría ser el culmen de lo que, o el ejemplo, el paradigma de lo que es una ciudad pura de conocimiento. Genera tendencia, genera innovación, genera empresa, genera, sobre todo, ideas. Una ciudad del conocimiento es, pues, una ciudad en la que sus universidades generan ideas útiles para ser convertidas en empresas, para ser utilizadas por la ciudadanía, que ocupan a aquellos que los forman. Una ciudad del conocimiento es una ciudad en la que se aprecia y se reconoce a los científicos, a los investigadores, a los intelectuales, a los pensadores, a los innovadores, a los emprendedores. Una ciudad del conocimiento es una ciudad en la que se discute de ideas, de descubrimientos, de inventos y de nuevos proyectos. Una ciudad que sabe lo que es un JCR de primer decil y una patente y que aspira a tener como conciudadanos a premios Nobel. Una ciudad del conocimiento es una ciudad en la que se le presta tanta atención a sus universidades como a su equipo de fútbol
o en la que los centros de investigación son tan reconocidos como sus mejores restaurantes. Y estoy refiriéndome a dos cosas o dos eventos de los que estamos especialmente orgullosos del último año. Si nos preguntáramos lo que se preguntaba el alcalde, ¿por qué ser una ciudad del conocimiento? Yo lo voy a definir de una forma muy sencilla. Córdoba, en mi opinión, debe aspirar a ser una ciudad del conocimiento por una razón casi evidente. Porque es la única forma de tener un futuro como ciudad. Porque, en mi opinión, tenemos que parar nuestra decadencia poblacional a la que ha hecho referencia el rector, una vez que hemos perdido la industria y tenemos en crisis otros sectores, porque estamos estancados poblacionalmente, porque tenemos nacimientos regresivos, porque no atraemos personas y porque estamos exportando talento. Somos una ciudad exportadora neta de talento. Y eso nos va a abocar, de continuar así, a una elegante decadencia hacia la más pura irrelevancia. Y para revertir esta tendencia, en mi opinión, hemos de potenciar nuestras ventajas competitivas, tales como el turismo, la industria agroalimentaria y otra serie de sectores a los que no me voy a referir porque ya lo ha hecho el rector de la Universidad de Córdoba, pero todos esos sectores tienen límite y además solo tendrían éxito en el futuro en la medida en la que estén cimentados en la innovación, en el conocimiento. Por tanto, incluso si apostáramos solo por los sectores que decimos productivos, estos solo tienen futuro en la medida en la que generemos al mismo tiempo la ciudad del conocimiento. Por eso sostengo que Córdoba, con 2 universidades y con centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, citado el IESA, pero además el Instituto de Agricultura Sostenible, el viejo CRIDA, fantástico centro de investigación, Córdoba tiene, con sus centros de investigación y con sus universidades una ventaja competitiva para convertirse en ciudad del conocimiento y sencillamente nos falta creérnoslo y aunar nuestros esfuerzos colectivamente para conseguirlo. Permítame que le ponga un ejemplo. De la misma forma que nos unimos los cordobeses con el objetivo de la capitalidad cultural de 2016, que hubiéramos empezado a celebrar de hoy en un año y que nos robaron injustamente, dicho en privado, y preparamos ese hecho con mucho tiempo, que no dejaba de ser efímero, puesto que al fin y al cabo solo eran celebraciones de un año, creo que es posible trabajar juntos en un proyecto de ciudad que nos lleve a situarnos fuera de los lugares comunes que hasta ahora hemos venido manejando sobre nuestro futuro y aunar nuestros esfuerzos en pos de convertirnos en eso, en la ciudad del conocimiento de lo que estamos hablando. La pregunta lógica que surgiría y que ha hecho el alcalde en su exposición es ¿cómo? Pues creo sinceramente que en primer lugar hay que formularlo. Hay que decir que queremos ser una ciudad del conocimiento en la que las ideas, la innovación, la investigación, la cultura, la ciencia, lo universitario, lo científico se valore. Séneca decía que no hay buen viento para aquel que no sabe dónde ir. Estaremos en permanente crisis de identidad mientras no digamos que queremos ser una ciudad basada en el conocimiento y en la innovación. En segundo lugar, una vez formulado el objetivo, creyéndonoslos. La fe mueve montañas y es una transposición muy al castellano de una cita bíblica tanto de Mateo como de Marcos. O si lo prefieren ustedes en una versión más laica. Virgilio escribió en el último verso de la Eneida «Possunt quia posse videtur», que significa «pueden los que creen poder». La ciudad colectivamente tiene que creer que es posible alcanzar en el tiempo que sea necesario ese objetivo de ser ciudad del conocimiento. Y en tercer lugar, haciendo que nuestras universidades sean lugares de generación de ideas, uniéndonos para generar masa crítica cuando sea necesario, compartiendo, de hecho compartimos hasta algunos equipos de investigación que no vamos a destrozar porque son muy buenos, debatiendo cuando haya que debatir, compitiendo y sobre todo dialogando y aunando los esfuerzos conjuntos para el conjunto de la ciudadanía. Las universidades de Córdoba y Loyola, tienen que ser los motores y pilares de esa ciudad del conocimiento en que hemos de convertir nuestra ciudad y creo que la ciudadanía debiera exigírnoslo. Nosotros en Loyola queremos trabajar en pos de este objetivo y comprometernos con él. Y lo estamos haciendo desde nuestra pequeñez de una forma muy complementaria a como lo está haciendo la Universidad de Córdoba.
En primer lugar, organizando eventos como este para reivindicar públicamente el sector del conocimiento que hay en nuestra ciudad, visualizarlo, ponerlo en valor, decir que las universidades son una parte importante de esta ciudad, que hasta ahora no se ha estado diciendo. Se decía, aparece siempre que son muy importantes otros sectores, que lo son, pero el sector del conocimiento es un sector muy importante en esta ciudad. En segundo lugar, nosotros desde Loyola estamos y hemos apostado firmemente por la investigación. Estamos publicando mucho, nuestro personal y nuestra comunidad universitaria sabe muy bien lo que es un JCR, pero además estamos concursando a todo proyecto de investigación en el que tenemos algo que decir y desde luego estamos generando ya ideas y algunas patentes. Loyola quiere ser una universidad de investigación y poco a poco eso, que es costoso y dificultoso, lo estamos poniendo en marcha. En tercer lugar, importando tecnología universitaria de los mejores sistemas universitarios del mundo. Es conocido que tenemos un acuerdo de asociación con la Universidad de Loyola Chicago que supondrá una inmensa transferencia de tecnología y además de un canal de formación para nuestros estudiantes en una de las ciudades más dinámicas del mundo, Chicago, será al mismo tiempo también un foco de formación o un instrumento de formación para nuestro claustro y desde luego para atraer hacia acá investigadores y compartir con ellos investigadores. En cuarto lugar, siendo la puerta de entrada a la red de universidades más grande del mundo, que es la de la Compañía de Jesús. Estamos creando realmente una red Loyola de universidades y eso favorece no solo el intercambio de ideas, sino también de personas, el flujo de talento y de creación. El nombre de Córdoba está ya en Corea. Tenemos un acuerdo fantástico con Sogan y hay ya alumnos de Corea que están aquí con nosotros y nuestros alumnos van en el verano allí. Igual que el nombre de Córdoba está ya en Chicago, está en Roma, está en Baltimore, está en Nueva Orleans, está en una serie de sitios ya presente y estamos atrayendo o queremos atraer a investigadores de todas esas zonas. Y en quinto lugar, emprendiendo. Le he de decir que ya estamos en la última fase del primer ciclo de creación de empresas que tenemos con una aceleradora que se llama el Founder Institute, precisamente de Silicon Valley, en el que se ha evaluado una veintena de proyectos y para el otoño empezaremos con el Global Social Business Incubator que tenemos con la Universidad de Santa Clara, también del Silicon Valley, para generar emprendimiento social. Es decir, se trata ahora de tener ya canales e instrumentos para empezar esa innovación o esa generación de empresas a partir de las ideas que nosotros estamos teniendo. En definitiva, en mi opinión, en la Universidad Loyola Andalucía creemos que Córdoba solo tiene futuro si aspira a ser una ciudad del conocimiento, que tiene ventajas competitivas nuestra ciudad para poder hacerlo y que nosotros estamos desde luego dispuestos a comprometernos con este objetivo como parte del cumplimiento de nuestra misión como universidad, que no deja de ser el servicio a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, pues como le decía, y he acertado, no he mentido, lo interesante lo han dicho los rectores y han dejado bastante claro que una de las principales herramientas, por no decir la herramienta central sobre la que se apoya un proyecto de Ciudad del Conocimiento, que es el talento que sale de la universidad en este caso, lo tenemos en una cantidad y en una calidad importante y además lo tenemos a disposición de la sociedad para poder abordar y para poder dar este paso. Ahora viene la parte más difícil, la más compleja. Digamos que a efectos prácticos, a efectos personales, estamos en el momento en el que ya tenemos claro, por ejemplo, que hay que aprender inglés, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Y todos esperamos que aparezca un chip, que nos implanten y de golpe aprendamos inglés, porque desgraciadamente esa diferencia, ese camino que hay desde que se tiene claro lo que hay que hacer hasta que se hace, es lo que diferencia pues una persona o una sociedad que tiene éxito o que fracasa. El problema hoy en la mayoría de los sitios no es saber cuál es el camino para el éxito, es tener la valentía de afrontar ese camino hacia el éxito, es tener la responsabilidad y la capacidad de sacrificio para asumir ese camino y abordarlo con valentía. Y sabiendo que va a haber muchos obstáculos,
y que probablemente también en ese reto y en ese camino pues nos ocurra igual que creo que le ha ocurrido a muchas personas, en mi caso, pues que vive en un pueblecito pequeño de 1.500 habitantes, que decide formarse, estudiar una carrera y que ve como con 15, 16, 18, 20 años pues tiene que dedicarle mucho tiempo a estudiar, no tiene un duro, no tiene margen para disfrutar de la fiesta y ve como hay otros amigos, otras personas que tienen dinero porque han decidido no estudiar, que tienen más tiempo libre, aunque también tienen que abordar y que rendir en su trabajo, y que resulta pues complejo, ¿no? Difícil no saber qué es lo que hay que hacer, sino decidir y tener la fuerza de voluntad suficiente para poder hacerlo. Y eso es lo que nos toca plantearle a la sociedad de Córdoba y a vosotros con un papel fundamental. Hace poco leía una entrevista a Thorbach, un estudioso de esto de las ciudades del conocimiento y de los procesos de conocimiento, en el que decía que la ciudad del conocimiento, la sociedad del conocimiento es aquella que le presta la atención suficiente a eso, al conocimiento, para mejorar su productividad, para mejorar su calidad de vida. Y le preguntaban a su vez, ¿eso quiere decir que habría que hacer más universidades? Y dice, pues no, en Silicon Valley lo que hubiese sido inteligente es hacer más garajes, porque todas las cosas importantes sucedieron en los garajes, ¿no? Y lo que era tremendamente importante y lo que decía, y yo lo comparto, que resulta vital en una sociedad del conocimiento es generar un ecosistema innovador. Y decía, en muchas sociedades, en muchos municipios de Brasil, de Argentina, la única forma de salir de la miseria era ser un buen futbolista. Y se le daban alguna herramienta, aunque fuera muy precaria y muy básica, para que el niño de turno pudiera ser un buen futbolista. Y si tenía éxito y acababa siendo bueno, pues un jugador en Europa o en algún equipo importante, arreglaba su vida y la de su familia y en algunos casos la de su entorno. Crear un ecosistema del conocimiento, un ecosistema innovador, es hacer atractivo y permitir una salida profesional y una salida a las dificultades a través del conocimiento. Y conseguir que esas noticias y que esos elementos de innovación sean atractivos para el gran público, para la mayor parte de la sociedad. Cuando leía esto me venía a la cabeza un fenómeno que si nos lo plantean hace 5 o 10 años nos hubiera parecido ridículo. El fenómeno de MasterChef. ¿Quién hubiera pensado que en España, en un horario de prime time, hubieran puesto un programa en el que hay una serie de personas cocinando? Bueno, pues se ha conseguido que eso sea algo atractivo para la sociedad. Las sociedades del conocimiento, las sociedades que avanzan, son las que consiguen que sea atractivo, que sea divertido, que sea motivador una apuesta creativa, una apuesta innovadora. Y la innovación no es, o el innovador no es el típico niño con las gafitas y los bolis en el bolsillo, el pitagorín. El innovador es el que es capaz de hacer la misma cosa de otra manera que resulta o socialmente más valiosa o económicamente más competitiva. Ese es el reto de la sociedad del conocimiento, ese es el reto de una ciudad del conocimiento y ese es el reto que podemos asumir y que podemos abordar en la ciudad de Córdoba si estamos dispuestos a hacer ese camino, si estamos dispuestos a no oír, ya que se ha citado a la Odisea, los cantos de sirena de que hay caminos más fáciles. Seguro que hay caminos más fáciles para crear empleo, seguro que hay caminos más fáciles. Lo que sí estoy convencido, y la experiencia lo está demostrando, es que no hay ningún camino con más fuerza, con más vitalidad, cuando se llega al destino, cuando se llega a un punto decisivo, que el que abordan las ciudades que han apostado claramente por el conocimiento. Hoy nadie duda de que hay un cambio de paradigma en el que probablemente, y se va a ver cada vez con más claridad en los próximos años, Europa va a perder peso en el mapa económico mundial y lo van a ganar otras economías, lo van a ganar otros territorios.
Hace una década, 2 décadas, se pensaba que eso se iba a producir porque los costes de mano de obra eran más baratos en Asia, por ejemplo, sobre todo en China, en Asia, de lo que lo eran en Europa. Hoy nos damos cuenta que no es así. La economía se ha desplazado y el peso geoeconómico, geopolítico de otras zonas, fundamentalmente Asia, es mucho mayor por la enorme apuesta por el conocimiento que han realizado. Países como Singapur, como Corea, como Indonesia, como China también, han hecho una apuesta clarísima por ese valor innovador que aporta el conocimiento. Y en Europa hemos hecho una apuesta por un modelo mucho más perezoso, mucho más o menos apoyado en el esfuerzo, menos apoyado en ese necesario sacrificio que hay que hacer para alcanzar las cosas y que si no se hace, no se alcanzan los retos que se han planteado. Y probablemente ahí es donde está el talón de Aquiles de Europa frente a otras economías emergentes que son mucho más sólidas y que son más potentes. Y creo que tenemos la obligación de darnos una llamada de atención y de ser capaces de cambiar esa línea y de generar en Córdoba ese ecosistema innovador que nos ayude a competir mejor, a ser mejor sociedad, a ser más solidarios y a que se viva mejor en Córdoba. Hacerlo desde la escuela con pues las aulas donde ahora mismo se están planteando aulas infantiles de programación donde a los niños les resulta tremendamente fácil, porque son nativos informáticos, empezar a programar. Fomentar las inquietudes emprendedoras precoces. Cuando un niño va a la universidad sabiendo lo que quiere hacer, su aprovechamiento del conocimiento es exponencialmente mayor que cuando va a la universidad porque no tiene más remedio que ir a la universidad porque se entiende que tiene que ir a la universidad o porque su padre y su madre le han dicho, niño, tú estudia una carrera y luego ya veremos. Cuando uno sabe lo que quiere hacer, ese conocimiento se aprovecha al límite. Y cuando no sabe lo que quiere hacer, pues pasa el tiempo, desgraciadamente en muchos casos en la universidad sin aprovecharlo. Doctor. Acabas de poner, alcalde, un ejemplo que me ha suscitado una de las dificultades que tiene poner en marcha una ciudad del conocimiento, que es precisamente el entorno cultural en el que vivimos. Es decir, hago un llamamiento a todos los presentes, incluso a la ciudadanía, para que empecemos a cambiar, que nos demos cuenta, por ejemplo, que tenemos que cambiar parte de nuestro chip mental, de nuestra mentalidad, para poder hacer o abordar un futuro basado en el conocimiento. Acabas de hablar de Masterchef. Fíjate que la palabra máster, que significa maestro, es un título universitario. Y chef es sencillamente en francés cocinero. Es curioso, pero hemos hecho Masterchef infantil, juvenil, todas las ligas de Masterchef, creo que se han hecho todas las ligas de Masterchef y a nadie se le ha ocurrido hacer un programa sobre ciencia de los alimentos, sino sobre el arte de los alimentos. Es decir, nadie ha hablado de la bioquímica que hay debajo cuando se está cocinando y, sin embargo, todo el mundo está adorando la cocina, el sabor que hay ahí, que no lo podemos ni siquiera tocar porque está en la televisión. Es curiosísimo, pero estamos sacralizando con esto, como hacemos los españoles, sacralizamos la universidad, la ponemos en un altar, pero adoramos después la cocina y no le prestamos ninguna atención a la ciencia que hay debajo de esa cocina. Creo que el ejemplo es llamativo de lo que nos está ocurriendo en parte en nuestra sociedad. Es lo que está. Tenemos muchos universitarios. Tenemos tantos universitarios como en porcentaje sobre el total de la juventud o de la cohorte como puede haber en cualquier país europeo, incluso por encima de algunos países más avanzados que nosotros, como puede ser Austria, etc. Tenemos muchos profesores universitarios, tenemos muchas universidades y tenemos muchos científicos. De hecho, estamos ya en ranking de producción científica muy arriba. Sin embargo, no tenemos los Nobel, eso ya es un lugar común, etc. Porque la sociedad no los valora. Es decir, sencillamente, si nosotros le preguntáramos a un chico de segundo de bachillerato, le preguntáramos los futbolistas, le preguntáramos por personajes del corazón, etcétera, sabrían decirnos. Sin embargo, si le preguntamos por científicos, nadie sabe decirnos los científicos que tenemos en nuestra sociedad. Yo he hecho un experimento científico, bastante científico, que sencillamente
tomar las portadas de un diario de difusión nacional muy leído, que es El País, de todos los sábados, de todos los domingos, perdón, el semanal del País, de 4 años seguidos. Eso me da 104 portadas y 104 reportajes de fondo. Solo en 3 ocasiones aparece un científico y normalmente vinculado a las ciencias de la salud. ¿Es que en España no hay físicos? ¿Es que en España no hay químicos? ¿Es que en España no hay economistas de primer nivel? ¿Es que en España...? Sin embargo, cocineros, actores, etcétera, han aparecido continuamente. Y solo en una ocasión, un empresario. Eso es un índice, un indicador creo que fantástico del problema de fondo que tenemos culturalmente en nuestra sociedad, en la que tenemos en prime time efectivamente un Masterchef, pero retaría yo a la imaginación de los guionistas de Telecinco, de La Sexta o de cualquiera de ellos a hacer un programa que se llamara Master Ciencia o una cosa parecida, que generara realmente mayor invento o mayor innovación entre nuestra juventud. Y hay una cosa que quería preguntarle al rector de la UCO. Ha hablado antes de una serie de sectores tradicionales en Córdoba. Y evidentemente lo compartimos, yo creo que eso forma parte de la base económica de la ciudad y probablemente de su tradición, por tanto de su pasado y de su presente y seguramente también de su futuro. Pero uno de los elementos o de los valores de esa sociedad del conocimiento es que precisamente esos creadores a los que antes me refería, que forman la sociedad del conocimiento, la ciudad del conocimiento, tienen una tremenda flexibilidad. Estaba intentando acordarme del nombre de una señora, de una chica, es muy joven, tiene poco más de 30 años, que es una de las mujeres que más dinero ha ganado en los últimos años, ya aparece en la lista Forbes, que fue un año a la universidad y lo dejó porque a partir de ese momento se dio cuenta de cuál era su negocio, cuál era el negocio al que quería dedicarse, y lo que hizo luego fue una formación muy a la carta y contratar a los profesores de la universidad para que trabajaran en su empresa, la empresa se dedica al análisis de sangre, al microanálisis de sangre. Ya no hace falta hacer una extracción de una aguja y con una cantidad importante, sino una pequeña incisión en el dedo, una pequeña muestra, se puede mandar a un laboratorio y en ese laboratorio hacen el análisis. No recuerdo el nombre, pero bueno, seguro que lo encontráis. Cuando le preguntaban a esta chica por qué se decidió, si en su familia no había nadie que se hubiera dedicado, no tenía antecedentes médicos, y decía no, porque sabía que ahí había un negocio. Y la capacidad del creador no es que se especialice en un sector, es que tiene o es capaz de ver innovaciones, mejoras en distintos sectores para hacerlo económicamente más avanzado. Y probablemente en ese aspecto, en la capacidad para crear nuevos sectores emergentes que a lo mejor no existen en nuestra economía tradicional o para cambiarlo y mejorarlo a futuro, creo que tenemos materia importante en la universidad y estamos viendo cómo distintas startups que van saliendo de la universidad, empresas como la que efectivamente premiamos hace poco, premió la Fundación Bodegas Campos y Cruz Campos, que demuestran que eso es así. Pero ¿cómo podemos conseguir que esos creadores, que ya hemos visto que se pueden quedar en Córdoba y que se quedaban, de hecho nos decían, nos resulta mucho más cómodo trabajar en Córdoba y más barato que trabajar en Madrid o trabajar en otro sitio y la tecnología nos permite hacerlo desde aquí y las comunicaciones nos permiten poder ir a cualquier sitio en un tiempo corto, por tanto se puede hacer aquí. ¿Cómo podemos conseguir que desde la universidad surjan esos creadores y conseguir un ecosistema que le haga que en Córdoba se encuentren a gusto y puedan disfrutarlo? Hombre, ahí la clave, desde luego, está en un cambio cultural, como ya se ha comentado, a nivel de la sociedad y a nivel dentro de la universidad. Creo que las universidades se están haciendo, en todas las universidades en general, en la Universidad de Córdoba también, se están haciendo grandes avances en intentar desarrollar esa cultura emprendedora
Ojo, una cultura emprendedora no se tiene que traducir siempre en el trabajador por cuenta propia. También hay que ser emprendedor cuando se es por cuenta ajena. Y muchísimas veces tenemos que hacer que las empresas ya consolidadas que existen absorban a esos titulados universitarios con esa capacidad de hacer las cosas de otra forma, con el objeto de que desarrollen esas empresas ya consolidadas, ¿no? Y que les den una sostenibilidad y una supervivencia. Como os decía, es decir, fundamentalmente hay una serie de acciones que se hacen y que estamos haciendo, ¿no? A través de la Cátedra de Emprendimiento, de cursos específicos que se realizan y de intentar hacer que esa cultura emprendedora vaya calando de una forma transversal en todos nuestros títulos. Queremos poner en marcha, y lo vamos a hacer, espero que para el próximo curso, queremos poner en marcha un espacio de coworking para nuestros estudiantes donde ya venzan, porque hay una cosa que hay que vencer y que cuesta a veces trabajo, que es esa barrera disciplinar que tiene uno. A veces cuesta trabajo colaborar con el de ciencias sociales porque uno viene de ciencias de la salud o viene de otra rama. Eso hay que vencerlo. Vamos a fomentar que haya precisamente esos espacios de coworking en los cuales alumnos de distintas titulaciones pueden hacer su trabajo fin de grado o su trabajo fin de máster de una forma conjunta. Y vamos a animar a los centros para que trabajen en esa línea. Y de esa forma, cuando conoce al otro, se pueden encontrar y se encuentran muchísimas oportunidades de negocio, muchísimas oportunidades de desarrollo. Esos sectores tradicionales, si no los innovamos, como muy bien ha dicho Gabriel, si no les damos innovación, si no somos capaces de darle valor a lo que ya hacen, no solamente ya en la producción, sino muchas veces incluso en la forma de cómo se hacen las cosas, pues evidentemente van a ser sectores que al final van a quedar totalmente obsoletos. Ya has comentado una cosa y además un término que me gusta, cada vez que te lo he oído decir, me gusta cada vez más el término de creador. Es decir, hablamos de innovador, los creadores. Creo que nuestro sistema educativo, uno de sus grandes problemas que tiene es que no fomenta la creatividad. No solo no la fomenta, sino que corta la creatividad. Es decir, el sistema educativo español, por desgracia, es así tradicionalmente. Deberíamos intentar, y eso no es algo, en la universidad ya nos vienen formados, les podemos dar, el árbol lo podemos enderezar un poquito, pero el árbol ya tiene sus raíces bien instauradas. Pero si el sistema educativo desde las primeras etapas consiguiéramos que fuera un sistema donde se favoreciera esa creatividad, donde se favoreciera de una forma mucho más dinámica esa enseñanza, donde todos los potenciales que tiene un crío con 6, con 7 años y con 18 se pudieran ir desarrollando, evidentemente estoy convencido de que podríamos tener muchos más emprendedores en el futuro, ¿no? Y ahí yo creo que también tenemos nosotros que ahondar, ¿no? El sistema educativo no universitario está muy encorsetado, pero es que el sistema educativo universitario, por desgracia, también está muy encorsetado. Ojalá pudiéramos tener un sistema como el que has comentado de esta chica, en la cual, bueno, pues ha sido capaz de hacer una formación a la carta. Hoy el sistema a nosotros no nos lo permite. Esperábamos que con Bolonia eso fuera posible. Nos hemos encontrado, ¿verdad, rector?, con la desagradable sorpresa de que no nos lo permite. Hay un exceso de regulación en la formación que contraviene ese espíritu creador y esa posibilidad de que una persona que se forme en ciencias de la salud haga asignaturas pues, de otras disciplinas que le puedan enriquecer y que le puedan permitir un desarrollo de otra forma, ¿no? Creo que son factores educacionales o del sistema educativo que tendrían que abordarse, pero que no lo podemos abordar desde Córdoba, ojalá, sino que se tienen que abordar desde, tanto del ámbito autonómico como del ámbito nacional, ¿no? Hay una cosa que en la parte económica yo siempre recurro a Gabriel. En la veterinaria Y me suele ir bien haciéndolo así. Si lo hago al revés ya empiezo a tener problemas. Hay el efecto colateral del conocimiento, ¿no? Ahora hay un bestseller que es curioso, eso sí se ha conseguido, ¿no? El bestseller de Piketty, de Thomas Piketty, El capital del siglo XXI. Me acabas de provocar. Ya es una provocación importante. Uno de los, bueno, el eje, ahora lo explica Gabriel mejor, pero el eje de lo que plantea Piketty es que el capital crece más que la economía y al crecer más el capital que la economía favorece que se concentre capital en pocas manos y que por tanto no llegue a la mayoría de la sociedad. Y eso tiende a crecer y a crear oligarquía económica que incluso
ponen en peligro la propia democracia. Más allá de que sean ciertas o no sus modelos, que están bastante cuestionados, pero bueno, esa es la línea en la que Piketty basa su obra y su criterio. Pero dice, ¿cómo se corrige eso? O sea, ese es el problema, pero ¿cuál es la solución a ese problema? Y establece muchas líneas de trabajo, pero dos grandes soluciones. Una, que es que se impongan una serie de impuestos progresivos sobre la riqueza a nivel mundial, porque el problema es que el capital no tiene fronteras, pero los países y la política sí las tiene, y por tanto hay que intentar corregir ese fenómeno y evitar esa concentración con ese sistema fiscal progresivo. Pero la otra, que resulta también llamativa, es la inversión en educación y, por tanto, la generalización del conocimiento. Porque eso, el conocimiento es la herramienta que permite igualar o redistribuir también riqueza, ¿no? O sea, el que los recursos se destinen a la educación y se consoliden como activo humano en el conocimiento, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo con Piketty. Estoy de acuerdo con Piketty en muchas cosas, pero en primer lugar no es tan novedoso el libro de Piketty porque muchas de las cosas que se están diciendo ahora sobre distribución de la renta, y aquí, yo hice mi tesis doctoral sobre eso, es de decirlo, ya se venían diciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, el tema de la acumulación del capital, ya en el libro de John Stuart Mill de 1868 se trata, y en el Capital de Marx, evidentemente, también viene a decirlo. Efectivamente, las dos formas, yo diría, aportaría que las tres formas de romper una dinámica de distribución totalmente desigualitaria, y se puede hacer con un Excel, lo pueden ustedes sin más que simular una distribución, es efectivamente con un sistema impositivo progresivo. Por eso las sociedades democráticas, que son las que tienen mayor cohesión social, tienen un sistema impositivo progresivo, con el gasto público de servicios básicos, educación, sanidad, dependencia, etcétera, pensiones, que genera y redistribuye tanto renta como servicios básicos, y luego, por supuesto, la educación, porque la educación es el mecanismo que tenemos para poder acceder al mercado de trabajo, y en el mercado de trabajo es donde se distribuye realmente la renta, porque nada hace más desigual una sociedad que una alta tasa de paro. El desempleo es lo que más, y luego es el mecanismo también en las sociedades más avanzadas, la educación es el mecanismo de dinámica social, es decir, de personas que pueden acceder a una clase social o a un estatus superior, se hace precisamente a través de la educación. Por eso la educación es un mecanismo muy importante de redistribución y de ascenso social. Pero ahí tenemos que ser sinceros, y es una cosa que, por ejemplo, Piketty no dice en el libro, y creo que yo lo he sostenido en algún artículo y lo he dicho bastantes veces en público. El problema de la educación superior es que no ya porque sea pública o privada. La educación superior la tenemos organizada en nuestras sociedades para las clases medias y altas. Sencillamente porque las clases de menor nivel no llegan académicamente a la universidad. Y digo académicamente porque su abandono escolar es muy alto. El abandono escolar de personas en situaciones más desfavorecidas es mucho más alto que el esfuerzo que puede hacer una familia de clase media, y por tanto no cumple los requisitos como para poder acceder a la universidad. No es ya que sea pública o privada, esté financiada de una forma o de otra, sencillamente es que no cumplen los requisitos. Es decir, la tasa de abandono escolar temprano es el mayor desperdicio y una de las grandes causas del mantenimiento de la desigualdad a largo plazo. Hacer una ciudad del conocimiento, alcalde, pasa también por hacer una estrategia en la que la tasa de abandono escolar temprano en nuestra ciudad sea muchísimo más bajo de lo que ahora mismo es. Es decir, mientras nosotros tengamos en nuestras barriadas unas tasas de abandono escolar tan altas que desperdician muchísimo talento, no estaremos haciendo esa sociedad del conocimiento, no haremos justa esa sociedad del conocimiento y, de luego, no haremos razonable esa sociedad del conocimiento. El imbricarnos o implicarnos en un proyecto de ciudad del conocimiento implica no solo que hablemos los rectores, sino que también hay que hablar del sistema educativo de temprano. Y uno de los objetivos que debieran de tener todas las administraciones públicas es romper precisamente ese mecanismo perverso de abandono escolar
que está muy estratificado. El abandono escolar en las clases más desfavorecidas es más del doble que en la siguiente estrato de renta y es muchísimo más del doble que en el estrato de renta superior. Por tanto, es decir que ahí donde está uno de los muchos peros que le puedo poner al libro de Piketty, pero eso sería objeto de otro diálogo, Loyola, incluso estaría dispuesto a dialogarlo con el propio Piketty. Pues ahora está aquí, ahora está en España, hay que aprovechar que Me alegro mucho. viene por aquí. Paco, ya mandas tú con las preguntas. Buenas noches de nuevo. Yo creí que solamente iba a subir para advertirles de que vamos a empezar a hablar y que fueran preparándose, pero ya veo que me han pillado directamente. Yo me van a permitir, primero porque yo creo que prácticamente el grueso de las preguntas que tengo aquí, por no decir el 100%, han sido cuestiones que se han tocado ya y que habéis comentado ya. Entonces, lo que sí hemos hecho, y mi agradecimiento a Luis Medina, vicerrector y coordinación de comunicación de la UCO, por ayudarme, lo que hemos hecho con el permiso de todos ustedes, precisamente por el tema del tiempo y poder organizar bien las preguntas en bloques, es seleccionar 4 o 5 de todas las que tenemos, que realmente son muchas, y aparte además reflexiones. La primera, y por empezar con la reflexión, es que hay una inquietud importante sobre lo que es la sociedad del conocimiento, una ciudad del conocimiento, el papel de Córdoba, qué significa realmente, si precisamente los actores que estáis aquí esta noche estáis comprometidos, como ha propuesto el rector, precisamente a que esa ciudad del conocimiento tenga un avance y tenga realmente una plasmación, y luego una posible clave de hojas de ruta en torno a esa ciudad del conocimiento, ¿no? 3 preguntas un poco complicadas en una, y si os apetece, ya os las suelto para que comentéis. Yo creo que el compromiso de los 3 que estamos aquí, yo creo que está claro, ¿no? Y creo no solamente del rector, del alcalde, sino de todas las autoridades que están aquí. Yo creo que el compromiso es claro. El compromiso, además, llega muchas veces y dice, ¿y por qué no se ha hecho antes? Posiblemente se tiene que dar la conjunción de determinadas situaciones que permitan el hacer las cosas. Ha llegado las circunstancias, podríamos analizarlas, del por qué en este momento es el momento de hacerlo. Ha hecho falta pues, una crisis, una situación de inestabilidad económica importante, y luego pues que determinadas personas, determinados actores pues tomen protagonismo y estén dispuestos a avanzar. Pero en ningún caso somos los 3 los únicos. Es decir, aquí, sin contar, como antes he dicho, sin contar con el sector empresarial, sin contar con las representaciones vecinales, con la ciudadanía, con todo el sistema educativo. Es decir, aquí esto es un elemento multifactorial donde cada uno debemos aportar lo que podemos aportar y siempre en busca de un bien, de una mayor dimensión y un bien común. La hoja de ruta debería ser empezar cuanto antes a ser capaz de sentarnos en esa mesa que antes decía, todas las partes, y empezar a hablar. Empezar a hablar, y además creo que es necesario escenificar, en el mejor de los sentidos, escenificar ante la sociedad cordobesa ese pacto, esa unión de todos en la búsqueda de esa ciudad del conocimiento. Bueno, exactamente igual, tengo esto que no sé si... Exactamente igual que comentaba el rector, yo quiero decir también que este es un compromiso y un gran compromiso de ciudad en el que se tiene que hacer una apuesta clara y en el que seguramente los avances no serán uniformes. Habrá un momento en el que tire las universidades y en otro momento pues tire la iniciativa privada y en otros tiren los medios de comunicación y estimulen que se cree ese ecosistema innovador que antes decíamos y que es básico para que surja la ciudad del conocimiento. Pero es fundamental que haya un gran consenso en torno a lo que queremos. Y yo ahí quiero agradecer, estaba Isabel Ambrosio, delegada del Gobierno y candidata del Partido Socialista, y Pedro García, delegado del vicepresidente y candidato de Izquierda Unida, porque creo que hay un pacto político en el que cada uno se sienta cómodo con esa ciudad del conocimiento que se tiene que desarrollar. No puede haber o no podemos plantear un modelo excluyente, porque eso está radicalmente en contra del propio concepto de ciudad del conocimiento. Tenemos que diseñar un proyecto que probablemente tarde décadas en definirse con claridad y tarde años en dar resultados. Pero porque, entre otras muchas cosas, y antes lo decían los 2 rectores,
quienes de verdad van a ser los creadores, que hagan posible, de verdad, no en un debate, no en un logotipo o en un título, los que de verdad hagan realidad esa Córdoba ciudad del conocimiento son los niños que hoy están en el colegio y que acabarán siendo creadores y que acabarán innovando y acabarán aportando ese conocimiento práctico que habrán aprendido en el colegio, en la universidad y que desarrollarán en las empresas y que en sus empresas o en otras empresas en donde aportarán valor y harán que ese modelo sea útil para todos, ¿no? Ese proceso pues, hay que empezar ya y hay que empezar a hacerlo bien. Y creo que la forma de hacerlo bien pues fue una propuesta que lanzó el rector de la UCO, cazada al vuelo por el rector de la Universidad de Loyola, que nos citó hoy aquí, y creo que bastante bien aceptada por todos vosotros que representáis pues, a la parte más dinámica de la sociedad de Córdoba, que es la que representáis, ¿no? y que tiene que ser la más activa, porque esa sociedad dinámica es la que le tiene que dar oportunidades a quienes ahora no ven oportunidades, a quienes ahora no saben cómo pueden ganarse su futuro, cómo pueden desarrollarse profesionalmente, probablemente porque no han adquirido esas habilidades que antes decíamos. Cuando comentaba Gabriel que el abandono temprano del colegio, ese fracaso escolar que se sigue dando, es la primera pieza de un porcentaje altísimo del desempleo. Un niño que deja el colegio en una edad temprana tiene unas posibilidades ínfimas de tener un desarrollo profesional estable y tenemos que evitar que eso ocurra. No todo el mundo tiene que ser universitario, ni siquiera sería bueno que todo el mundo fuese universitario y probablemente ahí haya que buscar el equilibrio entre qué parte, qué porcentaje de la sociedad sería bueno que tuviese una carrera universitaria, porque no es necesario ni sería positivo una sociedad de universitarios. Eso no es la sociedad del conocimiento. Lo que sí es importante es que haya un nivel cultural y un nivel formativo alto, y sin eso no es posible la sociedad del conocimiento. Y, por tanto, ahí hay que invertir y hay que trabajar. La pregunta decía, ¿estamos comprometidos? Creo que los tres estamos comprometidos. Lo hemos dicho ya en público. Y yo creo que el tema de la ciudad del conocimiento está empezando hoy. Hoy estamos hablando por primera vez en público de ello. Hoy por primera vez hay instituciones que están involucradas y que se están comprometiendo con la ciudadanía públicamente a, al menos, intentarlo. No digo que lo vayamos a conseguir porque eso es cuestión de mucho esfuerzo y de muchas más voluntades que las nuestras, pero de luego lo vamos a intentar. Creo que puede haber un consenso político amplio en la ciudad. Creo que puede haber un consenso social también amplio en la ciudad como para intentarlo y desde luego me parece que esto ya lo acabamos de poner en la agenda de debate político que creo que es importante también por los tiempos que se avecinan. Bueno, pues vamos a tocar tres cuestiones rápidas también y os pido concreción, si me lo permitís, por favor. La primera, la palabra, además vamos a tocarlo con palabras claves, como si fuera un buscador. La primera, educación infantil, informe PISA y Córdoba destino educativo, turístico educativo, turismo educativo. El término, la verdad es que me parece un poco complejo, pero bueno, seguro que lo van a entender perfectamente. Bueno, pues porque como en esos temas también la opinión que menos importa es la mía, me lanzo yo primero. Como hemos dicho antes, yo creo que la educación es no solo importante, es absolutamente imprescindible en el proceso que estamos abordando. Incluso hasta el punto en el que por supuesto que sería bueno y sería útil que el modelo educativo fuese idóneo, que hubiera consenso también en torno a ese modelo educativo. Dudo mucho que lo haya en un periodo de tiempo corto, ojalá lo hubiera. Pero probablemente ahí lo menos importante, o lo que no está a nuestro alcance y por tanto no tenemos que centrar en otra cosa, es en que pudiéramos conseguir la implicación de los colegios de Córdoba, la implicación de los profesores de Córdoba y, lo que a mí me parece más importante, la implicación de los padres y las madres de los niños de Córdoba, que asumieran como un elemento propio dar un salto de calidad en esa educación base. Si hacemos eso, primero, estaremos yendo en la dirección correcta para que Córdoba sea una ciudad de conocimiento. Segundo, mejoraríamos de manera
eso sí que sería inmediato. Esos informes PISA que periódicamente aparecen y donde me encantaría que Córdoba y que Andalucía destacara en lo positivo y no en lo negativo, y permitirían algo que antes, no recuerdo qué rector, me parece que José Carlos decía que era importante. Nosotros tenemos que conseguir que nuestros niños saquen buenas notas, pero sobre todo tenemos que conseguir motivarles su creatividad. Yo lo he dicho muchas veces porque el elemento base de la ciudad del conocimiento es que tener creadores. El que innova es el que es capaz de crear algo distinto de lo que se estaba haciendo. Y esa es la base, ese es el modelo de educación que tenemos que conseguir que se implante en los colegios de Córdoba, y aquí hay capacidad de sobra para poder hacerlo, ¿no? Bien, mira, en cuanto al informe PISA, es un problema evidentemente que afecta a la estructura educativa. Cuando se está cambiando continuamente el sistema educativo, la ley que regula el sistema educativo, pues al final evidentemente no hay solidez y es fruto en parte de ese problema, ¿no? Hay otros factores, pero ese es un problema importante. Pero también hay un problema social, claro. Antes lo comentaba Gabriel, creo. Cuando lo que tienen como referente nuestros jóvenes, nuestros niños, es los futbolistas, MasterChef o la princesa del pueblo, pues evidentemente es muy difícil conseguir que esas criaturas con 7, 8 años, 15, tengan una visión mucho más allá de lo que tienen que hacer. A mí me sorprendía, creo que fue antes de Navidad, me sorprendió en una noticia que oí en la radio, en la cual decían que durante semana había sido, me sorprendió gratamente por ese país, un país escandinavo, no recuerdo cuál, durante semana había sido noticia que un joven había conseguido el premio mundial, el trofeo mundial de ajedrez, había sido campeón mundial de ajedrez. Eso aquí hubiera pasado posiblemente sin pena ni gloria, hubiera sido noticia de un día, no hubiera sido portada durante mucho tiempo. Ese tipo de cosas yo creo que ahí son las que tenemos que incidir, ¿no? Es decir, no es solamente ya un problema del sistema educativo, que lo es, sino también un problema cultural y es un problema social en el cual yo creo que se tiene que insistir en el que vayamos cambiando un poco esos paradigmas y que el referente no sea el del pelotazo en todos los sentidos, sino que lo sea precisamente el del esfuerzo, el del trabajo, el de la dedicación, el del compromiso. Y en eso debería implicarse toda la sociedad, no solamente las universidades y el sistema educativo. Lo del turismo, ¿cómo era? Eso no me he enterado. El del turismo educacional habrá que estudiarlo. Yo, en el tema de educación, creo que España adolece de un problema grave, fundamentalmente porque no tenemos un consenso social sobre qué es educar. Y no estoy hablando de que no tenemos un pacto político sobre las leyes de educación, sino que no tenemos un consenso social. Si ahora mismo preguntáramos aquí en la sala, seguramente nos dividiríamos en qué entendemos por educación. Para algunos, con distintos matices, sería una forma de dominación, para otros es una forma de cultivar el espíritu, para uno sería... Es decir, tenemos siempre, la dualidad española, hemos tenido siempre dos modelos diferentes de educación que vienen en gran medida condicionadas por la educación que las generaciones que ahora mismo estamos al frente de la sociedad, por así decir, hemos tenido en el pasado. Hay siempre una dualidad ahí que no hemos sido capaces de salvar. El gran consenso, o en mi opinión uno de los grandes consensos que no se han producido en la sociedad española ha sido precisamente el consenso educativo. Ese es el consenso. Por eso, de ahí se deriva, en mi opinión, que de ahí nunca hayamos tenido un gran pacto político en una ley de educación que nos dé una estructura estable de un marco legislativo razonable que nos permita después poderle sacar todo el jugo al marco legislativo que hayamos decidido. Parte de los fracasos que, en mi opinión, tenemos con PISA, y que PISA solo lo refleja, pero que también tenemos en los rankings universitarios, que tenemos en otros ámbitos importantes de resultados de la educación, vienen determinados, en mi opinión, por esta ausencia de consenso social, que luego habría que traducirlo en pacto social. El que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre un pacto político no refleja necesariamente ese pacto social. Voy a cerrar
con una reflexión y una pregunta. Antes, una pequeña pregunta de curiosidad. La reflexión y la pregunta va dirigida a los rectores. Una pequeña también pregunta de curiosidad, esta anterior. Alcalde, me preguntan que si, bueno, te preguntan más bien que qué papel puede aportar a la ciudad del conocimiento a la construcción del futuro recinto de exposiciones. Una pregunta de carácter más local y ahora vamos con la otra. Mira, una de los elementos base, lo he dicho antes, ¿no? Una ciudad del conocimiento tiene que ser capaz de generar la infraestructura que ese conocimiento y que ese desarrollo como ciudad le genera, ¿no? Hemos hablado del turismo educacional y hemos hablado, y es una vía que tenemos que explotar, pero hemos hablado del turismo en general como una de los sostenes económicos y laborales de Córdoba, ¿no? En este momento y es un sector en el que se compite y se compite muy duramente, ¿eh? Y a mí me gustaría que todos pudierais tener, algunos lo tenéis por vuestra profesión, que todos tuvieseis la oportunidad de ir a las distintas ferias que se desarrollan en distintos lugares del mundo y vierais de qué forma se compite entre ciudades por ser un receptor potente en materia turística. Nosotros hay uno en el que no podemos competir, uno muy potente, muy potente, que es el de las ferias, las convenciones, los grandes eventos económicos, industriales, sociales, culturales, musicales, que no tenemos ningún sitio donde se pueda hacer en Córdoba. Y que creo que hay que eliminar ese obstáculo para que podamos competir. La forma de eliminarlo es tener ese espacio en el que se pueda desarrollar. Yo os doy un dato. El IFEMA, que a escala pues, es lo que nosotros queremos tener aquí, la economía de Madrid es la que es y el potencial económico y demográfico de Madrid es el que es, IFEMA es el 13% del PIB de Madrid. Ojalá algún día ese centro fuese el 7% del PIB de Córdoba, que sería mucho menos. Pero es que la Fira de Barcelona es el 16% del PIB de Barcelona, ¿eh? Y me imagino que en su momento alguien diría, oye, ¿y para qué esto? ¿Eso significa que construyendo el centro de convenciones ya vamos a tener...? No, eso luego hay que conseguir que funcione y luego hay que conseguir que genere esa actividad económica. Pero es una herramienta para estar en condiciones de poder competir y creo que es una herramienta para competir con los mejores. Ese es el objetivo que nos planteamos, ¿no? Bueno, pues vamos entonces con la reflexión, gracias, preguntas para los dos rectores y además con dos palabras realmente mágicas, que por cierto han sido dos palabras mágicas que yo creo que han sido las más repetidas en Twitter. Yo creo que podían formar parte de uno de los hashtags de Twitter de esta noche, que son la innovación y la investigación. Vamos a empezar por la primera, os vamos a unir a las dos porque, y aquí sí voy a personalizar la pregunta, me lo van a pedir, una reflexión-pregunta que hace Anabel Carrillo, la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Y preguntamos a los dos rectores, ¿no creéis que en esta ciudad hay círculos y espacios de innovadores, investigadores y emprendedores que necesitan fortalecer su impacto social y que hay una estrategia más compartida por todos y que llevan años creyendo en la innovación y el conocimiento en esta ciudad? Y luego finalizar con la pregunta más directa sobre investigación, que es como muy específica. ¿Contemplan los rectores potenciar y promover grupos con patentes aplicadas por encima de incentivos publicaciones con un mínimo índice de impacto? Muchas gracias por el... Que respondan, por favor, que respondan. Empieza. Como son dos, empezamos tú una y otra. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la innovación, totalmente. Es decir, todos esos espacios, todos esos grupos de personas que han estado relacionados y que durante mucho tiempo han estado trabajando en la innovación, no solamente deben ser incorporados, sino que nos tienen que servir de referente y un poco de guía, puesto que ellos tienen el conocimiento y tienen la experiencia que es necesario, que tenemos que incorporar para no partir de cero. Si ya hay algo, vamos a aprovecharlo, ¿no? Una actitud excluyente sería un suicidio por parte nuestra. Y en cuanto a la investigación, lo he comentado antes, es decir, en la investigación un gran problema que tenemos es que el sistema de regulación, por desgracia o por suerte, creo que por suerte,
Se está regularizado a nivel central, a nivel del Gobierno de España, y el problema es que ese sistema de regulación, aunque va a cambiar y parece que cambiará en breve, y que va a incorporar ya sistemas de innovación dentro de innovación y de transferencia como un elemento de valoración del profesorado, pero hasta ahora no ha sido así. Lo que se ha transmitido al Gobierno de distintos sectores es que es necesario que eso se incorpore, precisamente para poder hacer ese desarrollo y ese cambio en el paradigma y en la forma de actuar del profesorado universitario. Si hoy a una persona con 23 años que acaba su carrera, comienza su doctorado, se le pone por delante que su futuro académico, su futuro laboral, va a depender de la publicación de alto impacto y olvidándose de la transferencia, evidentemente la respuesta está clara, lo que va a hacer. Hay que darle otra alternativa y esto no significa que todos vayamos hacia un sitio o que vayamos hacia otro. Tienen que existir distintas alternativas. En cualquier caso, yo también quiero hacer hincapié en una cosa, porque también muchas veces jugamos con una dicotomía y con un lenguaje que puede llevarnos a veces a confusión. Aquí no es cuestión de investigación o de innovación de primer nivel, de segundo nivel, o de investigación frente a innovación, innovación frente a investigación. Aquí es cuestión de investigar bien y que esa investigación dé lugar a una buena innovación. La innovación es del presente, para hoy, necesaria para un desarrollo, pero no podemos olvidar nunca la investigación básica. La investigación básica es la que sienta los cimientos del avance científico del futuro. Hoy podemos luchar contra muchas enfermedades y hoy podemos tener el desarrollo tecnológico que tenemos porque hace años, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, se comenzaron a hacer una serie de estrategias de investigación en algunos laboratorios, principalmente americanos y alemanes, que dieron lugar a lo que hoy tenemos y hoy hemos podido, aprovechando esa investigación básica, aprovecharlo para la innovación. Con lo cual, tenemos que tener cuidado con algo muy nuestro, muy español, que son los movimientos pendulares. No vayamos, hemos sido investigadores de alto nivel y ahora vayamos a volvernos en la transferencia absoluta. No, hay que mantener un equilibrio. Cada grupo de investigación, cada universidad, cada sociedad tiene que estructurarse y tiene que tener claro que tiene que jugar con esos dos parámetros. Y habrá grupos de investigación que sigan haciendo una investigación básica, que será la que nos dé las soluciones para el tratamiento del cáncer en el futuro, que posiblemente nosotros no la podamos disfrutar, pero sí nuestro hijo, y a la vez hay que favorecer esos grupos de innovación que están dando soluciones a los problemas actuales, ¿no? Yo diría que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el rector José Carlos, pero lo diría de la siguiente forma. Creo que es un debate escolástico, en el que somos muy dados los españoles y especialmente los universitarios. El debate escolástico entre docencia e investigación, como si fueran cosas diferentes o no estuvieran relacionadas, entre innovación e investigación, como si eso no estuviera también relacionado. Creo firmemente que el objetivo de una universidad es crear pensamiento y difundirlo, bien mediante publicaciones, bien mediante la presencia pública, bien mediante la formación de los estudiantes y que la forma de hacer una buena investigación que al mismo tiempo sea innovadora, aunando la investigación básica y la aplicada, es precisamente mediante la creación de equipos multidisciplinares y de distintos niveles. Nosotros, desde luego, a la pregunta concreta que se hacía, si estos rectores aprecian la patente y los JCR, etcétera, en mi universidad, por lo menos, que ya tenemos 2 patentes, acabamos de solicitar 2 patentes, apreciamos tanto la transferencia del conocimiento como la innovación, precisamente a través de equipos multidisciplinarios y equipos de ciencia básica con ciencia aplicada. Exactamente igual que estoy seguro que me consta que hace la Universidad de Córdoba. Muy bien, pues yo con vuestro permiso voy a dar por finalizado este acto con 3 cuestiones. La primera, mis disculpas si todas las preguntas que tengo aquí no se han podido hacer, ya es una cuestión, como habéis podido ver, de tiempo y de concreción. Así que mis disculpas personales de antemano. Segundo, mi agradecimiento, por supuesto, primero a los 3 por estar aquí y a todos ustedes, por supuesto, sin ninguna duda, por habernos acompañado. Y luego, haciendo buen cumplimiento de nuestro horario europeo, si queréis acompañarnos a tomar un refresco, cerveza, copa de vino ahora, podéis hacerlo. Muchísimas gracias y buenas noches.